El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Sentados, amados hermanos. Hace 8 días, el Señor, amadísimos hermanos, nos hacía el regalo de la hermosa o bellísima parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, la actitud del hombre o las actitudes del hombre ante el mensaje de Jesús. Ahora el Señor
nos regala tres hermosas parábolas. Primero, la parábola del trigo y la cizaña. Después, la parábola del grano de mostaza. Luego, la parábola de la levadura. Y explicarlas ellas a profundidad, pues no es posible en un pequeño momento como del que disponemos en esta celebración de la Eucaristía. Por eso tocaré algunas breves reflexiones que nos ayuden a todos a vivir mejor como hijos e hijas de Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, el sembrador, ha sembrado buena semilla. Todos nacemos para ser buenos, con la capacidad de hacer el bien. Pero dice el Evangelio que mientras dormían los trabajadores, vino el enemigo y sembró la cizaña. Me da la impresión de que así sucede en las familias. El niño nace siendo un niño bueno, pero mientras papá duerme, mientras mamá duerme, llega el enemigo y siembra la mala semilla. El problema es que papá y mamá piensan que están despiertos, cuando la verdad es que están dormidos. Pero me preocupa más todavía pensar que puede ser papá o puede ser mamá quien le dé cabida al enemigo para que éste siembre la semilla de la maldad en el corazón del niño que es bueno. Y me pongo entonces a pensar cuántas veces no sucede que el niño que es de corazón bueno, para que no delata, para que no grite, para que no llore, para que mamá pueda seguir haciendo sus cosas, para que papá no se moleste o no vea turbada su paz, hay que entretenerlo. ¿Con qué? Primero, con la televisión. Y mamá y papá, despierto el televisor, se ponen a dormir sin saber qué semillas siembra el televisor en el corazón o en la mente de aquel niño o de aquella niña. Hay grandes contenidos de violencia que han sido sembrados por el enemigo televisor en el corazón de muchos niños. ¿Por qué el niño es violento? ¿De dónde ha aprendido a ser violento? Lo aprendió quizás del enemigo televisor, con programas donde el superhéroe, el héroe favorito, es capaz de, por salvar a la muchacha que está secuestrada, es capaz de matar a 1000, 2000, los que sean necesarios. Violencia es el alimento chatarra que ofrece la televisión a muchos de los niños en nuestras familias. Los niños son buenos, pero dejamos que el enemigo siembre la semilla de la maldad en el corazón de los niños. Y cuando estos van creciendo, pues muchas veces es el mismo papá o la misma mamá las que ponen en manos de los hijos el celular o la tablet con videos o videojuegos también de un alto contenido violento. Se duerme papá, se duerme mamá, porque ya ha colocado una tableta o un celular sin saber el alto contenido violento que se puede encontrar el hijo o la hija. Y un corazón que era bueno comienza pronto a llenarse también de maldad. Por eso es que el adolescente, el joven, después el adulto, descubre ya en su corazón plantas de trigo y plantas de cizaña. Una de las cosas que quisiera yo mencionar o dejar bien en claro es que el Evangelio advierte que es un enemigo que a propósito ha sembrado la cizaña. Y al final, cuando dice quiénes son esos, dicen que cuando vengan los ángeles arrancarán del reino a aquellos
que han inducido a otros al pecado, a los que son malvados. Porque desgraciadamente, amados hermanos, en una sociedad como la nuestra hay profesionistas del mal, en el sentido de que hay personas que tienen como profesión o tienen como trabajo lavar el cerebro de la sociedad, que tienen como trabajo o que tienen como profesión hacer de la sociedad una sociedad manipulable, una sociedad manejable. Hay hombres que se dedican, que se enriquecen, que es su trabajo, el de enajenar a los hijos e hijas de Dios, el enajenar a los hombres. Estudian, tienen sus métodos y sus estrategias para hacer de la sociedad una sociedad adormecida. Y se encargan de elaborar programas en todos los sentidos para tener una sociedad que no piense, una sociedad que no cuestione, una sociedad que se conforme con lo que va recibiendo en el día a día. Se encargan de sembrar esto que aparentemente no resultaría o no aparecería como un acto de maldad y que sin embargo también es cizaña en el corazón de los hombres. De manera que llega un momento en nuestra vida en que si nos miramos a nosotros mismos y miramos al fondo de nuestro corazón, descubrimos que nuestro corazón es como una parcela en la que en este momento parece ser que ya hay más cizaña que trigo. Y pareciera ser que en la medida en que van pasando los años, nos vamos haciendo más viejos y de la misma manera nos vamos llenando más de cizaña que de trigo. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos atrevernos a decir que en nuestro corazón no hay cizaña, que en nuestro corazón solo hay trigo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos atrevemos a decir que en nuestro corazón no hay maldad. Sí, hermanos, también en el nuestro, en el corazón de los que venimos a misa cada 8 días. Sí, también en el corazón de los que comulgamos cada 8 días. Sí, también en el corazón de los que escuchamos la palabra de Dios. Hay todavía raíces y plantas de cizaña en el interior de nuestro ser. Todavía ambicionamos, somos codiciosos, somos egoístas, todavía buscamos hacerle daño a los demás, todavía guardamos odio, todavía tenemos rencores a ciertas personas, todavía buscamos hacerle daño a los demás. Tenemos un corazón a estas alturas que sigue todavía infectado por la cizaña. ¿Qué hacer? Se acercó el niño y le dijo a su abuelo: oye, abuelo, quiero hablar contigo de hombre a hombre, le dijo el niño. El abuelo imaginó muchas cosas. ¿Qué querrá hablar este chamaco? Y pensó 1000 cosas. A ver, hijo, ¿qué quieres hablar conmigo de hombre a hombre? A ver, abuelo, explícame por favor, ¿por qué unas veces eres tan bueno, tan tierno, tan cariñoso y hasta me compras dulces? Y otras veces, abuelo, otras veces eres como un ogro, te enojas, te molestas, te enfadas y das miedo, abuelo. Le dijo el abuelo: mira, hijo, lo que pasa es que dentro de mi corazón hay 2 lobos, uno bueno y el otro malo, y siempre están peleando. Y cuando va ganando el lobo malo, entonces yo soy enojón, corajudo y te regaño. Pero cuando va ganando el lobo bueno, entonces soy tranquilo, cariñoso, comprensivo. Oye, abuelo, ¿y eso va a ser siempre? No lo sé muy bien, mijo. Oye, abuelo, pero uno de los dos tiene que ganar, ¿que no? ¿Cuál de los dos va a ganar, abuelo? Al final, ¿cuál de los dos va a ganar? Le contestó el abuelo: aquel
Al que yo alimente más, ese va a ganar. Así, queridos hermanos, en nuestro corazón hay trigo y hay cizaña. ¿Cuál vamos a dejar crecer? Pues aquello que más hagamos. Si seguimos mintiendo, si seguimos agrediendo, si seguimos haciendo el mal, pues nuestro corazón estará cada vez más lleno de cizaña. Pero si somos buenas personas, si tratamos de ser amables, comprensivos, serviciales, solidarios, generosos, entonces el corazón estará lleno de trigo y seremos hombres trigo. Porque también en nuestro mundo, queridos hermanos, sí, también en nuestra sociedad hay hombres trigo y hombres cizaña. Y ya les dije yo que los hombres cizaña tienen como profesión mantener en la ignorancia, tienen como profesión mantener en el conformismo, tienen como profesión mantener embrutecidos a los hijos e hijas de Dios, para que no piensen, para que no razonen, para que no cuestionen, para que no protesten. Tienen como profesión seguir dando todavía a tole con el dedo. De eso viven. Y a veces no les cuesta mucho trabajo. Y a veces el trabajo se los ahorramos nosotros. Son hombres cizaña en el mundo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quitarles la vida? ¿Pedirle a Dios que los fulmine? No, porque el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a seguir siendo trigo en medio de la cizaña. A mantenernos fieles siendo trigo en medio de la cizaña. Sí hay cizaña, pero tú mantente trigo. Porque desgraciadamente vemos y descubrimos en la historia de la humanidad que había seres humanos excelentes, buenos, pero un día fueron corrompidos. Y esas personas que eran trigo se convirtieron en cizaña. Pero también descubrimos lo contrario, que había hombres que eran como cizaña en la sociedad, en la iglesia, en el mundo, y un día se encontraron con Jesús y comenzaron a ser hombres trigo, hombres buenos. Por eso tienen razón cuando dicen que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro. ¿Quién es trigo y quién es cizaña en el mundo? Tú y yo no lo sabemos, tú y yo no lo podemos calificar, lo calificará Dios al final de nuestra vida. Al final de nuestra vida se descubrirá si fuimos trigo o si fuimos cizaña. Si fuimos hombres trigo o fuimos hombres cizaña. Como ven, queridos hermanos, es mucho lo que podemos platicar y el tiempo es breve. Digamos simplemente que como nosotros que intentamos ser buenos, que no queremos ser cizaña, podemos transformar este gran mundo tan lleno de cizaña. ¿Cómo yo, pequeño grano de trigo o pequeña espiga de trigo, cómo yo puedo revertir tanta cizaña que hay en el mundo? Me siento derrotado, me siento pequeño, me siento vencido, me siento impotente, me siento incapaz. Pues el Evangelio dice, no te sientas incapaz, sí eres pequeño, pero no incapaz. Y entonces cuentan la parábola de una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, y que sin embargo llegó a convertirse en un arbusto. Y extendió sus ramas y los pájaros vinieron y pusieron su nido ahí. Aunque tú te sientas como un pequeño trigo en medio de la cizaña, no tengas miedo, no te acobardes. Hubo un solo hombre que se enfrentó contra la gran cizaña del mundo y aunque murió en una cruz, fue capaz de gestar y poner los cimientos de un verdadero mundo de hermanos. Y logró conquistar primero a unos y luego a otros.
Y los fue conquistando para el amor, los fue conquistando para Dios, los fue conquistando para el bien. Se topó con hombres cizaña, porque al principio todos sus discípulos estaban llenos de ambición, estaban llenos de tantas cosas negativas, pero Él los fue transformando en hombres trigo. Uno solo, más pequeño que un grano de mostaza, logró transformar el corazón de muchos. Tú tampoco tengas miedo. Si un grano de mostaza se convierte en un arbusto, nosotros también podemos hacer muchas cosas para el bien de nuestra sociedad. ¿Cómo? Como lo dice la tercera parábola, como la levadura hace con la masa. La levadura se mezcla en la masa y la hace fermentar. Así el cristiano trigo. Así el cristiano aparentemente pequeño e insignificante, como un grano de mostaza o como una pizca de levadura, si se mete en la sociedad, si se mete en el mundo, puede transformarlo. Por eso se dice que un cristiano es un hombre de iglesia en el corazón del mundo y un hombre del mundo en el corazón de la iglesia. Así tenemos que ser nosotros, pequeños pero influyendo en la sociedad, pequeños pero influyendo en el mundo, pequeños pero haciendo de nuestro mundo un verdadero mundo de hermanos. Que el Señor, pues, amados hermanos, nos conceda luchar por mantenernos como trigo en medio de la cizaña. Nos conceda, queridos hermanos, que aunque nos sintamos pequeños, saber que somos capaces de grandes cosas y que seamos capaces de insertarnos en la sociedad violenta, impune, y logremos hacer de ella un verdadero mundo de hermanos. Que así sea. Amén. De pie.